La Universidad de Sucre es el recinto del saber sagrado en Sincelejo para la costa caribe colombiana y para el resto del país. Era el año de 1977 cuando hubo una decisión política de ponerse a pensar sobre la creación de un centro universitario en Sincelejo. Una buena idea para el accionar de ese entonces. Una necesidad vista que fue considerada y aprobada y autorizada. Y en ese mismo año, siendo ya gobernador el doctor Ramiro Torres Vergara, se procedió a la organización del ente administrativo y académico del Centro Universitario para Sincelejo. La voluntad política del gobernador Ramiro Torres Vergara hizo que fuera no solamente una acción para gestionar, sino una voluntad para cumplir. Y el gobernador llamó a esta gestión a un matemático de la Universidad Nacional de Colombia, cincelejano, el doctor Víctor Alvis González, un insigne matemático no solamente a nivel de país, sino de América Latina, considerado no solamente en la Universidad Nacional de Colombia, sino en universidades de otros linderos, de otras geografías, como la Universidad de Harvard o la Sorbona de París. Y a Víctor Alvis González, dada la amistad con el doctor Ramiro Torres Vergara, y dado que era cincelejano, aceptó el llamado. Y empezaron los dos a conversar sobre el ente universitario en Sincelejo. Para ese entonces, Víctor Alvis recomienda al gobernador el nombre de Julio Sierra Domínguez como acompañante para la labor, dado que si él era el matemático, requería del filósofo y del escritor para desarrollar la actividad de la organización administrativa de la Universidad de Sucre. Y todo se inició teniendo como base locativa la sala de reuniones de la Gobernación de Sucre, con todas las amplitudes posibles que se le puede brindar a unas personas para que desarrollen una actividad que tiene que ver con la organización de un centro universitario. Para ese entonces, ¿qué mejor apoyo que la Universidad Nacional de Colombia? Y la Universidad Nacional de Colombia, dado de que la persona que estaba en Sincelejo era Víctor Alvis González, brindó el apoyo incondicional, un apoyo inicial 100%. Dadas esas garantías, fue posible iniciar el proceso de organización del ente universitario, tomando como base la gobernación de Sucre y como sede alterna
el Instituto de Cultura Femenina, una institución prestigiosa que era regentada por doña Julieta González Tapia, que era casualmente la mamá de Víctor Alvis González. Teniendo esas dos sedes locativas, se inició la labor sin horario. Sabíamos cuándo se iniciaba, pero no sabíamos cuándo finalizaba el día, porque había que hacerlo, porque había que desarrollar la actividad. Además, en primera instancia, veníamos por un tiempo determinado. El apoyo, la voluntad, las ganas del gobernador Ramiro Torres Vergara animaban a que Víctor Alvis González y Julio Sierra Domínguez se entregaran de lleno al desarrollo de la actividad. Y fue casualmente un 5 de agosto de 1978 cuando se convocó a los testigos de la costa caribe colombiana, como eran los rectores de las universidades del Caribe, y al instituto que calificaba la actividad académica de las universidades en el país, como era el ICFES. Y se programó la inauguración de la Universidad de Sucre el 5 de agosto de 1978, con la asistencia de los rectores de la costa caribe colombiana y con la asistencia del director del ICFES. Hay coincidencias, hay anécdotas alrededor de esta inauguración. Una de ellas, que el director del ICFES el 7 de agosto salía de su posición y había manifestado, siendo él de Lorica, había manifestado al rector que si durante todo el trayecto de organización él había estado cerca de la creación del ente universitario en Sincelejo, ¿por qué le iba a dejar la inauguración a otra persona? Y fue la clave para adelantar la inauguración del ente universitario al 5 de agosto de 1978. Y la voluntad siguió, y el quehacer siguió. Y entonces se pensó dónde se iniciaría, cuál sería la sede de la Universidad de Sucre, que no podía ser la gobernación. Y en primera instancia se pensó que podría ser provisionalmente el Instituto de Cultura Femenina por la infraestructura que ya existía en esa prestigiosa institución. Pero el gobernador se puso a pensar que en ese momento la sede del Hospital San Francisco de Asís no estaba cumpliendo con los menesteres propios y que sería factible que en ese lugar, en esa construcción, se pudiese ubicar la universidad por la presencia del ente físico en el centro de la ciudad y porque facilitaba la llegada en ese momento a ese ente universitario. Se iniciaron unas labores con la voluntad del gobernador. Algunas construcciones o modificaciones internas se habían iniciado para que allí también estuviera la Universidad de Sucre. En ese entonces, cuando ya las cosas iban de ese tamaño, apareció un testamento en el cual había una cláusula que manifestaba que ese lugar, que esa construcción sería siempre para atender la salud de la gente menos favorecida económicamente de la ciudad de Sincelejo, el Hospital San Francisco de Asís.
dada esa cláusula, no se podía seguir ahí. Porque si no, ese ente físico reportaba la legalidad fundamentada en el testamento y podía regresar a sus herederos. Entonces, la Universidad de Sucre tuvo que salir de la sede principal del Hospital San Francisco de Asís. Pero para no salir de una forma desordenada, porque ya se habían iniciado algunas actividades, entonces se hizo un convenio y se tomó la parte de maternidad del hospital como sede alterna para la iniciación y organización administrativa de la Universidad de Sucre. Lo que quiere decir que la inauguración de la Universidad de Sucre fue en la sede de maternidad del Hospital San Francisco de Asís. Aún más, ahí iniciamos en esa subsede, iniciamos las primeras labores académicas, que en ese momento eran enfermería, matemáticas e ingeniería agrícola. Se usó aún el anfiteatro del hospital para que sirviera de anfiteatro transitorio de prácticas para enfermería de la Universidad de Sucre. Y ahí la universidad funcionó por un periodo, porque era un convenio y era pues una especie de contrato que existía para durante un tiempo esa fuera la sede de la Universidad de Sucre. Más tarde, ya la universidad fue creciendo y se presentó la necesidad de buscar a dónde ir, a dónde construir la sede de la universidad. Se pensó hacia la vía de Corozal y no fue posible. No hubo voluntad humana de los dueños de esos terrenos para que la universidad adquiriera un fragmento de tierra donde construir su sede. Se pensó en la vía Sampués, pero también se pensó en el corazón de la ciudad. Sin embargo, en ese entonces no se permitía que entes universitarios construyeran en los márgenes de las carreteras de las capitales. Entonces se hizo un contacto con el señor Fauci Ferris, que tenía una casa de labores, una fábrica de overoles, en un barrio llamado Puerta Roja. Y el señor Fauci, ante la inquietud de la universidad y por la colindancia de amistad con el doctor Víctor Alvis González y aún con el gobernador de Sucre, doctor Ramiro Torres Vergara, se le vino la idea de que el terreno que él tenía donde funcionaba la fábrica de overoles podía ser el lugar para la sede principal de la universidad. Facilitó todas las cosas, aún las razones económicas. Se procedió a legalizar la situación por voluntad del gobernador y del señor rector, y entonces se pensó en la sede de Puerta Roja, utilizando en primera instancia las construcciones donde funcionaba la fábrica de overoles. Ya pasaba el tiempo y las cosas marchaban. Y había una necesidad de seguir en el proceso. Tanto es así que el gobernador Ramiro Torres Vergara, ante la finalización del tiempo de lo que se podría llamar un préstamo profesional de funcionarios de la Universidad Nacional y del funcionario que venía de la ciudad de Cartagena, el filósofo, podían regresar a cumplir con las fechas estipuladas de los préstamos, de las licencias,
Pero el doctor Ramiro Torres Vergara agudizó el convenio con la Universidad Nacional y a Julio Sierra Domínguez le manifestó de igual forma que poder quedarse en Sincelejo era tener la seguridad del funcionamiento de la universidad junto con Víctor y la voluntad administrativa que existía. Entonces, Víctor Alvis González quedó como el primer rector de la Universidad de Sucre y Julio Sierra Domínguez iba a ser el primer secretario general de la universidad. Pero ante las expectativas del tiempo, prefirió ser el profesor número 1 de la universidad y en nombramiento de comisión recibir la Secretaría General. Entonces, el gobernador Ramiro Torres Vergara, el rector Víctor Alvis González y el secretario general Julio Sierra Domínguez triangularon el proceso de la organización no solamente administrativa, sino académica de la Universidad Nacional de Colombia. Para ello, se contó con el apoyo también académico de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional prestó al doctor Manuel Chaparro, un ingeniero agrícola de alta valía en América Latina, para que fuera el primer profesor y para que fuera el primer director y para que fuera el organizador de la ingeniería agrícola en Sincelejo. Y así se dio. Y así se organizó. De igual forma, enfermería. Naya de Villalobos, una enfermera prestigiosa que fue llamada en ese momento, con el auxilio de algunas enfermeras extranjeras que prestaban su apoyo logístico y el apoyo que nos brindó en ese entonces la Universidad de Cartagena. En matemáticas no había nada que hablar. Teníamos en la dirección a uno de los matemáticos más insignes de América Latina, Víctor Alvis González, y apoyado por matemáticos de alta valía de la Universidad Nacional de Colombia, Yu Takeuchi, Takahashi, Charris. Ellos estuvieron, el mismo Federici, estuvieron en la organización de la carrera de matemáticas de la Universidad Nacional, de la Universidad de Sucre, siendo profesores de la Universidad Nacional. O sea que teníamos Sincelejo, en Sincelejo estaba la mejor carrera de matemática del país. Fueron viniendo algunos profesores de la Universidad Nacional convocados bajo las líneas de la necesidad de ese entonces. ¿Sí? Podemos recordar a Edmundo Alvis González con la física, también al profesor Polanía, por ejemplo, en la química, a Chaparro en la ingeniería agrícola, y se fue formando un equipo que fue una familia. Todos nos conocíamos, todos hacíamos todo, bajo la vigilancia de ese señor de alto prestigio y de tanta laboriosidad administrativa como fue Víctor Alvis González en este principio de organización de la Universidad de Sucre. Lo que quiere decir que la Universidad de Sucre nació como una necesidad de abrir la compuerta para que la juventud de Sincelejo, Sucre, el Caribe y Colombia pudiese tener una oportunidad de laboriosidad académica. Hoy la Universidad de Sucre está entre los 6.000 y los 7.000 estudiantes, donde más del 80% son de recursos económicos reducidos. Y la Universidad de Sucre es una necesidad, no solamente en Sincelejo, sino en la costa caribe colombiana. La Universidad de Sucre ya tiene los años suficientes
y tiene la autoridad suficiente para hablar en cualquier mesa de fundamento académico de la costa Caribe y del país, a nivel administrativo, a nivel académico y a nivel de investigación. Pero la Universidad de Sucre es un clamor y todos podemos apoyar a la Universidad de Sucre. Yo puedo apoyar a la Universidad de Sucre y lo he hecho quedándome en ella. Usted puede apoyar a la Universidad de Sucre quedándose en ella. De diferente manera puede ser. Como se han quedado muchos profesores de muy buen talento, de muy buena gradualidad enseñando en la universidad. Pero usted también puede apoyar a la Universidad de Sucre, apoyando a un alumno de su universidad. En este momento, cuando la universidad requiere de tu apoyo, nosotros esperamos que seas generoso. La Universidad de Sucre es el recinto del saber sagrado de Sincelejo, Sucre y la costa Caribe. La Universidad de Sucre es una alternativa en el saber. La Universidad de Sucre es una generosidad para la juventud que se transforma en las aulas. Somos la Universidad de Sucre. Tu apoyo es valioso. Esperamos tu apoyo. La Universidad de Sucre es tuya y es mía. La Universidad de Sucre es de todos.